que tiene por nombre esperanza, porque Cristo es la encarnación misma de la esperanza. Tenemos algunas tarjetitas, no son así para distribución masiva como teníamos los volantes, es para invitaciones, tenemos algunas nomás, así que al final cada uno va a llevar un poco para distribuir entre sus familiares y amigos, y que puedan invitar a participar de ese tiempo de Navidad. Esperamos los próximos domingos seguir trabajando este tema, mostrando cómo Jesús es esperanza para nosotros, y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy concreta, muy práctica, que tiene que ver con el propósito por el cual Cristo vino. Vamos a ver Cristo en sus oficios, y hoy día vamos a empezar a ver a Cristo como profeta. El texto que vamos a utilizar para análisis de ese tema hoy, es el texto de Juan 1. Durante la Navidad se lee mucho el texto de Lucas, el texto de Mateo, pero el texto de Juan es muy importante también para explicar qué significaba todo eso, qué significaba que Jesús hubiera nacido, quién efectivamente nació en ese pesebre, quién era el hombre que vino y transformó la historia. Así que vamos a leer ese texto de Juan 1, los 18 primeros versículos. Yo leo esta diapositiva, ustedes la siguiente. Dice: en el principio ya existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel que viene. Yo decía: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Sí, ese texto es un texto interesantísimo. También podemos decir que es rarísimo, porque tiene temas que son de difícil interpretación. No es la típica introducción al nacimiento de Jesús, no habla de pesebre ni nada de eso, como nos gusta la Navidad, ¿cierto? No obstante, cuando pensamos en Navidad, seguramente pensamos en familia, pensamos en comida, pero sobre todo pensamos en regalos. Aunque no los vayamos a comprar porque nos falten las lucas, sí pensamos en regalos. Y yo estaba pensando en qué tipo de regalos nosotros que somos adultos deseamos recibir. Muchas veces podemos tener una lista real, concreta. Me imagino que quizás si yo les pregunto qué quieren ganar ustedes, seguramente le iban a pensar en algo, ¿no? Independiente de si está dentro o no de sus capacidades de adquirirlo. Pero normalmente cuando uno se da cuenta de que es adulto, se ve que se cambian las prioridades. Entonces, cuando llega la etapa adulta, a veces no nos hacemos tanto caso con tener un regalo físico, pero más bien con una buena noticia estamos bien, ¿no es cierto?
el dividendo está pagado, o sea, eso es como música en nuestros oídos, ¿no? Buenas noticias así, ¿no? Te ganaste una promoción, un descuento, una cosa así. Hoy día está el 50% de descuento de todas las verdulerías, entonces uno, wow, cosas así, ¿no? Ese es como los verdaderos regalos de los adultos, ¿no? Y nosotros sabemos que dentro de todo ese espíritu de Navidad, ese espíritu navideño, existe una cierta superficialidad en el trato de quién es Jesús, de su nacimiento, de lo que significa todo eso. Cuesta a todos, sobre todo a los evangélicos, entender claramente qué es lo que pasó esa noche en Belén, quién efectivamente nació. Porque Cristo es un ser sumamente complejo. Estamos hablando de que en una noche el Dios que creó todas las cosas adoptó una nueva naturaleza. Eso para nosotros ahí ya explotó nuestro cerebro, y ahí decimos que lo eterno entró en el tiempo, que lo que es inmaterial se hizo materia, que lo que es absoluto se hizo limitado. Es algo así que, si paramos para pensar, no nos cuesta, no nos alcanza para entender, por más que tengamos muchos años de caminada cristiana y todo eso, pero sí podemos entender a qué vino Jesús. ¿Qué quería Jesús cuando vino? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que podemos definir de una manera general la misión de Jesús como la misión de mediador. La misión de mediador. Cristo vino para establecer la paz entre nosotros y Dios. Y eso es como Calvino define, ¿no? Para saber con qué fin ha sido enviado Jesucristo por el Padre y los beneficios que su venida nos aporta, debemos considerar en él principalmente tres cosas: su oficio de profeta, el reino y el sacerdocio. Cuando decimos que Cristo es el mediador, tenemos que preguntarnos qué significa o cómo Jesús ejerce su función de mediador. Y eso es interesante porque cuando hablamos de esos tres oficios nos suena raro, pero debemos recordar que Cristo fue profetizado desde todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo eso sirvió para apuntar hacia Cristo. Pero en el Antiguo Testamento existían en el pueblo de Israel tres oficiales principales, o tres oficios principales, con los cuales Dios guiaba a su pueblo. Dios guiaba a su pueblo en primer lugar con los profetas. Los profetas eran la boca de Dios para el pueblo. Todo lo que el pueblo necesitaba saber, Dios hablaba a través de los profetas. Por eso la palabra dice que Dios no ha revelado nada sin antes decirlo a sus santos, los profetas. Está en un libro del Antiguo Testamento que tiene un nombre muy bonito, particularmente. Uno de los profetas menores, ahí les dejo así como el tip. Dios no ha hecho nada sin antes revelar su voluntad a sus santos profetas. El profeta era la boca de Dios. Ese era un oficio muy especial. El profeta hablaba desde la parte de Dios. El segundo oficio era el oficio del sacerdocio. El sacerdocio era aquel que hacía o representaba al pueblo delante de Dios. Entonces el profeta hablaba desde la parte de Dios, el sacerdote desde la parte del hombre ante Dios. Y teníamos el rey. El rey no tenía ahí una función meramente pragmática, así como que alguien tiene que gobernar, usted. No, el rey tenía una función que apuntaba también a Cristo, que era la función de mostrar la conducción, la dirección de Dios, el reinado de Dios sobre su pueblo. Entonces estos tres oficios que existían en personas distintas en el Antiguo Testamento fueron unidos plenamente en Jesucristo. Jesús es, por lo tanto, el Rey de Israel. Jesús es, por tanto, el profeta de Dios. Y Jesús es, por tanto, el sacerdote por excelencia, así como nos ha enseñado el libro de los Hebreos, que algunos creen que fue escrito por Lucas, otros por Pablo, pero bueno. Así que los oficios de Cristo nos presenta Jesús en esas tres condiciones, o en esos tres oficios. Como profeta, Él nos libra de la ignorancia que el pecado produjo en nosotros. Él muestra qué es lo que Dios piensa de nosotros y qué es lo que el pecado nos ha impedido de entender sobre nosotros mismos. Como sacerdote nos libra de la culpa,
Porque Él no solamente oficia, como hacía el antiguo sacerdote, una ceremonia para que los pecados sean perdonados, pero Él es tanto el sacerdote, el oficiante, como el sacrificio. Pero también como Rey, Él nos libra del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Como dice Pablo, que Él nos transportó del reino de las tinieblas hacia el reino, Dios nos transportó del reino de las tinieblas hacia el reino de su Hijo amado. Entonces hay un Hijo amado que tiene un reino, por lo tanto Él es Rey. Y nosotros vamos en esas próximas semanas conversar un poco sobre estos tres oficios de Cristo. Y en la última semana vamos a hablar de cómo nuestra esperanza debe estar en el Cristo venidero, el Cristo que vendrá, que regresará, ¿no es cierto? El primer tema es Cristo como profeta. Nosotros sabemos que a la palabra profeta puede generar muchas interpretaciones en nuestros días, porque existe dentro del mundo evangélico un concepto de que profeta es un adivino, es la persona que mira hacia el futuro y veo un auto en su vida y dice, ¿no es cierto?, veo que te va a ir bien, que te va a ir mal, así como el horóscopo evangélico. Pero bíblicamente el concepto profético no tiene que ver básicamente con adivinar, pero esencialmente con ser boca de Dios. Y eso ha sido como el comunicador oficial de Dios. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento separa los verdaderos profetas de los falsos profetas. Y decía que a los falsos profetas se les debían apedrear, porque era un crimen decir que yo hablo de la parte de Dios cuando yo no lo hago así. Por lo tanto, eso era algo muy, muy serio, muy importante. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un deber, más bien, no de satisfacer las curiosidades de la gente, ¿qué me va a pasar mañana?, sino que de ser boca de Dios, guiando al pueblo hacia la voluntad de Dios y hacia la esperanza en Jesucristo. Por eso que las promesas o las profecías del Antiguo Testamento hacia el futuro no son profecías así como que mañana te va a ir bien o te va a ir mal, sino que son profecías que de cierta manera apuntaban hacia la realización del pacto que culminaba en Jesús. El profeta no profetizaba al pormenor así. Él era el profeta de la nación. Él hablaba desde la parte de Dios para guiar a la nación a Él, a Cristo, a Dios. Entonces el profeta tenía esta función muy especial, y utilizando muchas veces el Señor sueños y visiones, porque entendemos que en ese periodo la revelación no estaba completa. Entonces ellos no tenían lo que tenemos nosotros de abrir la Biblia y leer que es lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, el profeta tenía que hablar, y Dios hablaba, se comunicaba en sueños y visiones muchas veces. La mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento, lo que hacían ellos era exhortar al pueblo. Por eso tenían una fama bastante mala. Le caía mal a la gente, normalmente. Porque uno siempre quiere escuchar que Dios le diga cosas buenas. Y a veces el profeta iba y decía cosas que no eran buenas. La gente estaba en pecado, el profeta iba y les apuntaba el dedo. Por eso muchos de ellos fueron perseguidos, muertos, torturados, en fin. Cristo ya es apuntado en el Antiguo Testamento como profeta. Ya desde Deuteronomio, Moisés dijo que Dios iba a levantar, en Deuteronomio 18:15, que Dios iba a levantar un varón profeta, y a él ustedes escucharán. Es muy interesante porque es particularmente similar a lo que Dios el Padre dijo en el bautismo de Jesús, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. En la nube de la transfiguración dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces Cristo es literalmente el profeta por excelencia. Si entendemos que el profeta es el que nos hace conocer a Dios, o que hace a Dios conocido, en Cristo tenemos todo lo que podemos conocer de la voluntad de Dios. Cristo ejerció su función profética cuando enseñaba. Cristo ejerció su función profética cuando exhortaba, cuando evangelizaba. Cristo ejerció su función profética simplemente estando acá, porque Él físicamente, su presencia, sus obras, sus milagros ya eran la comunicación de la verdad de Dios, de lo que Dios es, del carácter de Dios y de lo que Dios espera de nosotros. Es por esa razón que Jesús no hacía milagros al por mayor.
Cada milagro tenía una razón específica de ser, porque era Jesucristo enseñando algo. Los milagros son muy específicos, eran señales. Y las señales y las obras de Jesús son parte de su oficio profético. Nosotros a veces se nos pasa un poco la función de Jesús como profeta. ¿Por qué? Porque muchas líneas teológicas no muy fieles a las Escrituras tratan de limitar a Jesús solamente como un ejemplo moral, y no como el verdadero Salvador. Nosotros creemos que Jesucristo no solamente vivió y dio el ejemplo, pero ese ejemplo es normativo, ese ejemplo es imperativo, es de lo que de Dios podemos conocer. No es solamente para tomarlo como ejemplo, sino que para tomarlo como revelación directa de Dios. Cristo es todo lo que yo puedo saber de Dios, y eso es importante entender. Así que una parte importante de nuestra salvación consiste en entender que Cristo es el comunicador de la verdad de Dios. Y yo creo que en ese texto que hemos leído nosotros encontramos mucho material para entender a Cristo como esa revelación, porque el texto va a hablar primeramente de Jesús como el verbo. Hay mucha discusión sobre qué significa que Jesús sea el verbo. Algunos intentan ver ahí un pensamiento de la filosofía griega, otros tratando de pensar que Juan estaba respondiendo a un problema del gnosticismo de la época, que decía que a partir del conocimiento uno se acercaba a Dios. Entonces un grupo selecto de gente más importante, que era más capacitada a un mayor conocimiento, tenía mayor acceso a Dios, y Juan estaba exactamente escribiendo ese texto para rebatir y contradecir ese movimiento hereje, y presenta aquí a Jesucristo como no solamente como un profeta, pero como el profeta, porque lo define como, en primer lugar, la voz oficial de Dios. En primer lugar, Cristo es el profeta porque es de lo que de Dios, eso es lo oficial. Cuando pasa algún evento, no sé, alguna crisis, alguna cosa así, todos esperamos a que el vocero salga a decir cuál es la posición oficial del gobierno. Esa es la que vale. Puede ser que un ministro diga algo, otro diga otro, pero no significa que sea la versión oficial. A veces la versión oficial no calza con los relatos reales, pero eso es otro tema. Nosotros todos entendemos este concepto de que cuando necesitamos de una información, buscamos cuál es la fuente original, cuál es la versión original. Cuando nosotros pensemos en Dios, en qué es lo que Dios quiere para mi vida, debemos preguntarnos: ¿eso es lo que yo pienso que Dios quiere para mi vida? ¿Es realmente la versión de Dios? Nosotros vivimos en un mundo muy místico. El mundo secular chileno es sumamente místico. El mundo evangélico genéricamente es profundamente místico. De sentir, yo siento que Dios me está hablando, Dios me elimina el sentir. Pero Dios ha trabajado de una manera muy objetiva para que el sentir sea guiado por Él, por un elemento objetivo, que es Cristo. Cristo es la versión oficial de lo que de Dios se puede saber. Eso es interesante porque en el texto vemos que Cristo es la versión oficial porque Él es Dios. No lo presenta como un ser aparte. Enfatiza la idea de que Él es Dios. Él estaba en la creación. Y siendo Dios, Él entró en el mundo. Entonces, nadie mejor puede explicar y dar a conocer a Jesucristo que Dios. Porque Él estaba en la Trinidad. Él no revela como un profeta normal que recibió la información de Dios de segunda mano. Cristo tenía la información de primera mano. Por lo tanto, la idea de que Jesucristo sea Dios indica que todo lo que Él diga sobre Dios es lo oficial. Eso ayuda a entender, parece que hay que abrir ahí, ¿no? Ayuda a entender cómo las enseñanzas de Jesús debieran ser tomadas. La gente tomaba las enseñanzas de Jesús en la época como, bueno, hay un caballero que está hablando unas cosas ahí, me parece medio raro. Vamos a ver qué le parece.
No obstante, si yo entiendo que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la verdad encarnada, obviamente, todo lo que Él diga no es solamente una idea, un concepto, a más. Cristo viene a romper entonces la subjetividad del misticismo contemporáneo con la definición de que Él es la versión y la voz oficial de Dios. Es interesante porque si yo me pregunto en mi intimidad, ¿qué quiere Dios para mí? Yo tengo que no buscar en mis sentimientos, pero tengo que mirar a Cristo, a lo que Cristo es en su manifestación de su carácter, a lo que Cristo es en su manifestación de su voluntad, a lo que Cristo es como objetivo de vida. De una u otra manera, la respuesta está ahí. Es interesante porque Calvino va a decir, ya hemos dicho que aunque Dios antiguamente estuvo enviando profetas a los judíos continuamente y sin interrupción, y que de este modo no los privó jamás de la doctrina que les será útil y suficiente para la salvación, sin embargo tuvieron siempre en sus corazones arraigada la creencia de que era necesario esperar hasta la venida del Mesías para conseguir plena claridad y comprensión. ¿No les parece interesante que los discípulos no hayan entendido que Jesús debiera morir y resucitar? Que después de 3 años, cuando Jesús les dijo eso, a días de su muerte y resurrección, Pedro se enojó. En la noche Pedro dijo, no, moriremos contigo, y le sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. ¿Por qué no podían entender? Porque Cristo como profeta no solamente hablaba por sus palabras, pero por sobre todo hablaba por su testimonio. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Lo segundo que vemos en ese texto es que Cristo es la fiel interpretación de la verdad. Y cuando nosotros hablamos eso, debemos tener en mente que la cultura en la cual nosotros vivimos es profundamente subjetiva, es profundamente escéptica. El punto ya no es más como era en el pasado, la ciencia y la religión. Ese es modernismo. En la posmodernidad, la ciencia, la religión, el Hare Krishna, la multiculturalidad, cualquier cosa que usted pueda pensar es válido, porque ya no habrá una verdad absoluta, ni siquiera la verdad absoluta de la ciencia. Entonces ya no hay ningún problema en que yo pueda ser profundamente escéptico y profundamente científico para algunas cosas, y profundamente místico y profundamente irracionalmente pagano para otras. Es completamente plausible porque no hay verdad absoluta. Vamos a hablar de Jesús, la gente va a decir que bueno. Y fíjense, cierta aceptación del Evangelio en nuestra cultura no es aceptación real. Aceptan a Jesús, aceptarían a Buda, aceptarían cualquier otra cosa que usted le pueda decir. No es que estén aceptando a la verdad. Usted va a invitar a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo y va a decir, qué bueno, qué bonito. No, me gusta. Y de verdad, y no es mentira, no es que esté mintiendo así como que no, sí está bien. Y no solamente por respeto a ti, sino que él entiende que eso es una de las muchas posibilidades. No hay así como una verdad, ¿verdad? Y es ahí donde entra el oficio profético de Jesús. Jesús vino y se plantó en el mundo y dijo, sí hay una verdad absoluta que hace con que todo lo demás sea mentira. Él vino y se posicionó como esto es lo que la verdad es. El texto dice claramente, Él era la luz. La luz. ¿Sabe qué es lo que significa ese concepto de iluminación aquí en ese texto? Si nosotros pensamos objetivamente, no puede existir más de una luz, por si no habría oscuridad. Si hay oscuridad es porque hay una ausencia de luz. Lo que Cristo quiere decir es que todas las demás verdades no pasan de oscuridad sobre oscuridad. Por lo tanto, hay mucha oscuridad, pero solamente una luz. La luz se destaca en las tinieblas y la luz derrota las tinieblas. Lo que Dios está diciendo aquí es que hay una verdad absoluta, y esa verdad absoluta se manifiesta en la persona de Jesucristo.
Esa verdad absoluta va a decir, ¿quién soy yo? Cuando vemos a Cristo como verdad, debemos entender que Cristo como verdad significa que yo soy pecador. Él me va a mostrar la realidad. Él me muestra el espejo. Él me muestra el espejo. Sí, en el punto anterior nosotros vimos que Cristo era la versión oficial de Dios contra la versión del hombre, las mentiras del hombre. Aquí vemos que Cristo es el revelador de la realidad de la humanidad. ¿Qué es lo que realmente pasa en la humanidad? ¿Cuál es nuestra real situación? Cuando dice el texto que era la luz a todos los hombres, no significa que Cristo salva a todos los hombres, pero sí ilumina a todos los hombres. De manera que los que creen en Él son salvos, pero los que no creen aún así son iluminados por esa verdad, porque se van a dar cuenta de la pecaminosidad y de la muerte, de la rebelión en la cual están. En otras palabras, no van a estar en una batalla sin saber quién es su enemigo. Van a saber claramente contra quién se están levantando. Cristo es la verdad. Eso es muy importante al momento que nosotros vayamos a compartir el Evangelio con otras personas. Porque el Evangelio es intransigente en ese punto. El Evangelio es concreto e intransigente en ese aspecto. Yo no puedo transar la idea de que Cristo sea una posibilidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Al contrario de todos los otros salvadores, Cristo es Dios literalmente. Es la verdad de Dios. Es lo que de Dios se puede conocer. Entonces no hay alternativas. Es muy interesante eso porque habla directamente contra el relativismo de nuestra cultura, contra la superficialidad de nuestra religiosidad. Y es interesante porque si yo tengo un evangelio superficial, un evangelio de que yo creo las doctrinas básicas más o menos, pero si me pregunta más allá yo no sabré decir, seguramente fracasaremos delante del relativismo. Porque lo primero que me van a decir, bueno, es eso que tú piensas. Y yo voy a decir, bueno, sí, pero no, sí, ¿sabe qué? Es que el evangelio no es mío. Yo soy de Él. La verdad no es mía. La verdad no es nuestra. La verdad no es de los evangélicos. Cristo es la verdad. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos en la verdad. Ella no es nuestra, somos nosotros que somos de ella. Es diferente. No es que yo esté tratando de hacer, ¿cómo se dice? Hay una palabra, pero me olvidé, de incluir gente simplemente en mi secta, en mi religión, porque proselitismo, algo así. Estamos hablando de verdades absolutas y verdades concretas, que Cristo manifiesta eso, sobre todo en un ambiente tan plasmado de fake news, de falsas verdades, de falsas noticias. Tenemos la verdadera noticia, la que podemos confiar, porque si es verdad, yo no tengo que temer, no tengo duda, no tengo drama. Si es verdad, estoy tranquilo. Si es verdad, yo descanso. Y sabemos que eso es tan así porque no es una verdad filosófica. Porque el texto dice que Él se hizo carne. Él se hizo carne. Él no solamente está ahí etéreamente en el cielo, pero Él se hizo hombre, entró en la historia. Esta historia, no es la historia de los libros de historia, porque parece medio ficción, ¿no? Habla así como que, como si no hubiera existido, ¿no? Tutankamón, Cleopatra, esos personajes así, como que casi de los libros de ficción, sobre todo cuando van al cine. Pero no, estamos hablando de nuestra historia real, pero también Cristo como profeta es el propio mensaje de la salvación. Y fíjense que el texto es interesante porque ahí en el versículo 16 y 17 apunta que y vimos su gloria lleno de verdad y gracia. No solamente Él es la voz oficial de Dios, no solamente es la verdad final y absoluta que revela nuestros corazones, pero que al revelar quiénes somos, Él también ofrece una alternativa al ser humano de salvación.
Cristo como profeta, vemos durante todo su ministerio, la función de Cristo como profeta es dar testimonio de la salvación que encontramos en Él. Él es el mensajero de Dios para decir, hay reconciliación, hay esperanza, hay salvación, hay perdón, hay restauración, hay nueva vida. Por eso que el texto dice que todos aquellos que creen en Él, a estos les fueron dados el poder, la potestad, la capacidad, la habilidad de ser hechos hijos de Dios. Y no fueron solamente eso porque ellos son más clever, son más interesantes, más inteligentes, son más vivos, más espirituales o superiores intelectualmente. Eso fue así porque Dios hizo eso. Porque el texto dice, no fue por obra del ser humano, no fue por voluntad de la carne. Insiste Juan claramente en decir que eso no fue producido por ustedes. Dios hizo esto. Cristo es la buena noticia, no solamente es el portador de la buena noticia. La buena noticia es que hay un mediador entre Dios y los hombres. Estábamos peleados, pero Dios envió un mediador. Ese mediador tenía que ser humano como somos nosotros y divino como es Él. Ese mediador, dentro de todo lo que hizo, viene también a comunicarnos quién es Dios, la belleza del carácter de Dios, la hermosura de sus propósitos. Porque el pecado nos había cegado. Cuando nosotros hablamos de santidad, la gente dice, ay, santidad es un tema como medio fome, así, porque como de reglas. Pero santidad tiene que ver con perfección, con la perfección absoluta del carácter de Dios. A nosotros nos encanta la perfección, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y todavía nos queda algo de esa imagen y semejanza. Y parte de esta imagen y semejanza está en el concepto de valor que damos a la perfección. Perfección en la música, en las artes, perfección en las diversas áreas del saber y del conocimiento. Nos encanta ver algo perfecto, nos encanta ver a alguien con un dominio absoluto de las técnicas y de las habilidades. Nosotros transformamos a esas personas en héroes. Los grandes jugadores, los grandes artistas, los grandes músicos, les damos galardones a ellos, les damos dinero a ellos para escuchar de su perfección, para recibir de su perfección. Pero la perfección absoluta se nos fue negada por el pecado. Cuando viene Cristo, Cristo revela la perfección absoluta del carácter y del ser de Dios. Él nos abre la cortina y nos muestra, mira la perfección del carácter de Dios. Cuando leemos ahí Mateo de 5 a 7, que Él muestra el carácter perfecto de Dios en la ética y en la moral, debiéramos nosotros estar así como que, wow, qué genial, qué hermoso, qué fantástico. Pero lo único que vemos en esta carnalidad es que, oye, es difícil eso, ¿eh? Es difícil eso. Ay, ¿cómo voy a dar la otra cara? Andar la segunda milla. Cristo entonces viene como profeta a revelar la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios incluye el mensaje de salvación para mí, para esa cultura. Lloyd Jones va a decir que una parte de nuestra salvación consiste en la recepción de este conocimiento que nuestro Señor ha comunicado. Somos salvos porque hemos escuchado y entendido su mensaje. Somos salvos porque tenemos las Escrituras y tenemos el Espíritu Santo dando testimonio en nosotros de Jesucristo, porque lo que hace el Espíritu Santo es hablar de Cristo, porque Cristo es el profeta, Cristo es el mensaje, Cristo es el mensajero, a Él debemos escuchar. Tanto que en esa época donde se habla del nacimiento de Jesús y del papel y lugar de María, nosotros podemos decir que los evangélicos, los protestantes, somos más fieles a María que los católicos. Porque la única cosa que María, el único orden que María dio en la Biblia fue en esa boda en Caná, hagan todo lo que Él les diga. Eso es lo que debemos hacer todo lo que nos diga Jesús. Cristo es la eterna sabiduría del Padre. Él pasó a ser el traductor de Dios para la raza humana. En esta Navidad debemos aprender a entender a Dios, el idioma de Dios. Y Cristo nos traduce a Dios para nosotros. Él nos comunica a Dios a nosotros. Él es nuestro profeta mayor. Él es la boca de Dios y la verdad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar
necesitamos renovar nuestra esperanza en ese Cristo que es la verdad de Dios para nosotros, para que tengamos palabras de sabiduría cuando vayamos a compartir el Evangelio, pero también para que podamos recobrar la esperanza en Jesucristo, no solamente como un niño en el pesebre, sino que como la voz de Dios, la versión oficial de los hechos, la voz oficial de la creación, la absoluta verdad que se separa de todos los demás. Cristo es el profeta, es el mensajero de esa esperanza. Cierra tus ojos. Quisiera invitar a ustedes a que oren a Dios.